Entonces, por favor, abran su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 14. Y tal vez digan, hermano, no estamos hablando de ser discípulos, ¿y por qué se va al libro de Oseas? Bueno, como hemos estado estudiando también allá con los varones de Arroyo de la Miel, ¿se acuerdan, hermano, que la Biblia tiene principios de la Biblia que se pueden aplicar en el nuevo y en nuestros días de hoy, ¿verdad? Oseas 14. Y vamos a ver entonces con Oseas 14 lo siguiente. Aquí está un pequeño como bosquejo. ¿Saben qué es el bosquejo? Las ideas principales de lo que hoy quiero hablar. Y hoy quiero concluir cuáles son las metas de un discípulo. Oseas 14. Y ahí está, del 5 al 8. Aquí está escrito el bosquejo de lo que vamos a hablar para empezar. Y la idea es que Dios, o una de las metas de ser discípulo de Cristo, es no solamente decir, soy discípulo de Cristo, sino como Johnny decía hace rato, sino que la gente reconozca que yo soy discípulo de Cristo por lo que hago, por lo que digo, por lo que vivo, por lo que el Señor me ha convertido a ser. Y entonces, hermanos, la Biblia nos enseña en Oseas 14 del 5 al 8 que cuando nosotros, dicen los primeros 3 versículos o 4, cuando el Señor, tú te vuelves a Dios y el Señor te limpia, fíjate qué bonito, dice el 14:1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Hermano, ¿por qué dejamos de dar fruto? ¿Por qué un árbol de naranjas o por qué un árbol de chabacano, qué sé yo, deja de dar fruto? Y aquí tenemos a algunos trabajadores de allá y van a decir, bueno, por esto, pero creo que la razón es que cuando un árbol se infecta, o como se dice, se llena de plagas, pero también cuando no se le echa agua, no se le cuida, ese árbol se va a morir, ¿sí o no, hermanos? Pues de la misma manera, cuando un cristiano no deja podarse, no deja limpiarse, no deja moldearse, no deja, ¿verdad?, que en este caso el jardinero, que es nuestro Dios, trabaje, ¿verdad, hermano?, en nuestras vidas, entonces nosotros no vamos a poder, ¿qué, hermanos?, dar fruto. ¿Cuál es el propósito de tener un árbol de aguacate? Para que la gente diga, ay, qué bonito tu aguacate. Yo creo que el propósito es para que un día yo pueda agarrar un aguacate y como buen mexicano hacer un taco, ¿verdad?, de aguacate con sal y chile, por llamarlo así. Pero, hermanos, ¿cuál es el propósito de que tú seas un discípulo? ¿Cuál es una de las metas? Pues aquí las vamos a ver. Dice el Señor que después de que el Señor te toma, versículo 4 dice Dios, yo te sanaré tu rebelión y los amaré de pura gracia. ¿No es eso salvación? Dios te va a amar de pura gracia. Y luego dice el 5, yo seré, hablando Jehová Dios a Israel, pero podemos aplicarlo a la iglesia, yo seré a Israel como rocío. Y ahí vamos a empezar, ¿verdad?, con acento español como rocío, con acento mexicano rocío, pero como rocío, ¿me entiende? El rocío de la mañana. Dice entonces, número 1, vas a florecer, florecerá como el lirio. ¿No lo dice ahí la Biblia? Pero también dice, y extenderá sus ramas como el Líbano. Líbano es un árbol frondoso que se da en lugares muy delicados, muy difíciles, donde no hay mucha agua, hace mucho calor y también hace mucho frío. Para que un árbol pueda subsistir necesita agua, ¿sí o no? Aparte del sol, claro, y la tierra, pero sin agua un árbol se muere. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo hay árboles, por llamar así, en los montes? Y dice uno, y no ha llovido por muchos años, meses, a veces años, y esos árboles siguen en pie. ¿Sabes por qué? Porque tienen raíces muy profundas, y esas raíces en el subsuelo están succionando, chupando, si me permite la expresión, ¿sí me explico?, de esos lugares. Así que, hermanos, así deberíamos de ser nosotros. Pero vamos entonces a ver que nosotros tenemos, número 1, entonces, que florecer como el lirio.
Y mira, hermano, Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que nos multipliquemos. Esa es la meta del discípulo. Y te pongo un pasaje para que veas cómo el Señor nos ilustra, ¿verdad? Cómo quiere que seamos. ¿Te gusta este paisaje? Que la gente vea a Cristo en ti. ¿Qué color es esto? Blanco. ¿Cómo quiere Dios hacer tus pecados? Dice la Biblia en Isaías, vendrán a ser como la blanca nieve. ¿Sí o no? Cuando tú vienes a Cristo y Cristo te limpia, así eres. Pero el Señor quiere que tú florezcas, produzcas, seas hermoso, que la gente pueda ver a Cristo en ti. Pero hermanos, me llama la atención que este es un lirio, hermano, así es un lirio. Resplandece, ¿no, hermanos? Hasta impacta. Así Dios quiere crecer a nuestras vidas, que impactemos, que la gente de afuera pueda ver que Cristo vive en mí, porque he sido purificado blanco por la sangre de Cristo Jesús. ¿Vale? Pero no solamente Dios quiere que florezca, sino número 2, Dios quiere que eche raíces como las del Líbano. Este árbol que está aquí, hermano, te voy a ser sincero, no sé ni qué tipo de árbol sea, pero yo puse esta ilustración por esto que está aquí abajo. ¿Qué es esto? Raíces. Cuando las raíces son profundas y en esa casa al lado construyes, empieza a botar el pavimento, empieza a botar el suelo, ¿verdad? Porque la raíz empieza a echar y empieza a crecer. Nunca se me olvidará allá en la Ciudad de México, mi abuela tenía un árbol muy grande y que al lado del árbol puso como una canchita así, como una pista de voleibol, de cemento. Pero después la pista empezó a tener grietas, ¿verdad? O sea, a romperse, porque el árbol estaba expandiendo sus raíces. Hermano, cuando nuestras raíces son así, eso habla de una madurez, eso habla de un crecimiento, eso habla de que es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que ya no seamos niños, que ya crezcamos, que ya seamos maduros al aceptar, sí, he pecado, Señor, me he equivocado, como dice aquí, pero sáname, límpiame, utilízame. Esa es la meta, que seamos raíces como del Líbano, profundas, maduras, pero también que nos extendamos nuestras ramas. Esto sí es en este caso dice como las del olivo. Esto es un olivo, hermanos, y aquí tenemos alrededor, ¿verdad? Si tú vas de aquí a Madrid, vas a ver muchos olivos. Si vas a Jaén, no se diga, ¿verdad? Olivos, en toda Andalucía es conocida por sus olivos, ¿verdad? Moisés, tú que eres andaluz. Pero vemos aquí, hermanos, que las ramas, ¿qué hacen? Se empiezan a ¿qué? A extender, porque hay un ¿qué? Crecimiento. Y hermanos, yo cuando escucho y veo esto me habla de la multiplicación también, muy aplicable, hermano Johnny, a que tenemos que multiplicarnos y extendernos y ir a otros lugares. Gracias le doy a Dios por la iglesia de nuestro, bueno, no es del hermano Sammy, del Señor, pero que el hermano Sammy predica, pero gracias a que Él me acogió, me arropó, me ayudó, fue un instrumento que Dios utilizó para que yo pudiera de ahí dar el brinco para venir acá. Y ahora, gracias a esa iglesia, acá estamos también y están otras iglesias ahora, porque nos estamos ¿qué? Multiplicando. Y después también, hermanos, ustedes han sido de esas ramas extendidas, si me permites hablar, para que nuestro hermano Alejandro, ¿verdad?, se haya podido aquí, ¿verdad?, estar un tiempo, darle un pequeño ánimo, y después de aquí, ¿qué? Se fue a otro lugar. Ya está comenzando otra iglesia. Esa es la idea, hermanos, de no ser envidiosos, de no ser solamente nosotros, sino arropar, ayudar y abrir para extender nuestras ramas. Y también, hermanos, dice la Biblia que la gloria, su gloria como la del olivo. Cuando la Biblia habla de una gloria, habla del resplandor, de la belleza, de lo brillante que es. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo leí, o lo dije hace rato. La gloria tiene que ver con la brillantez, con la iluminación, con lo que tú proyectas hacia otras partes. Y Dios quiere que tu gloria sea como la gloria del olivo. Te voy a dar un ejemplo. El olivo de Medio Oriente y de España
son de los olivos más reconocidos en todo el mundo. Si no mal recuerdo, creo que un tiempo, no sé ahora para no equivocarme quién es el número uno, pero uno de estos dos es el uno y el otro es el dos, o viceversa. Pero en cuanto no solamente a que tengan muy buenos olivos, sino también productores de eso, y exportan a todas partes. ¿Eso de qué te habla? Te da un prestigio, te da una gloria, te da una brillantez, y dice, olé, como dicen aquí, ¿verdad? España o Medio Oriente, vean qué bonito, ¿verdad? Cómo producen sus olivos. Hermanos, de la misma manera, Dios quiere que tu gloria sea la gloria de Dios y que la gente de todo el mundo conozca a Cristo por ti. Tú no necesitas irte de misionero a China o a Turquía o a México o a Bolivia. Ahí donde estás, refleja la gloria de Cristo Jesús. Haz discípulos. Habla de Cristo a otras personas. Con que tú les des un folleto o le digas, yo te lo he dicho a ti muchas veces, si tú no puedes o tú te sientes incapaz de compartir el Evangelio, dame una cita con tu amigo y yo voy contigo y le hablamos de Cristo, pero no pierdas la oportunidad. Pero también, hermanos, dice que florecerá como la vid. ¿Te gusta esta flor? Déjate de esta otra ilustración. En mi ignorancia como jardinero, yo no sabía, Michael, que los cactus dan flores. Pero los cactus dan flores muy bonitas. Tenemos fotos, ¿verdad, hija? Tenemos pruebas. Y tenemos varios cactus que mi Emily las compró cuando esas que valen €1 esos chiquititos. Y ahora ya está, los hemos plantado porque unos han llegado a crecer más de 1 metro. Un cactus que estaba así a mano, ahora ya mide 1 metro, mide más. ¿Sabes una cosa? Esos árboles también, esos cactus, producen flores. Y las flores son muy hermosas. ¿Cómo podemos pensar que de una vid? ¿Tú conoces la vid? ¿Las vides las conoces? Yo he visto muchas aquí también. Son, por decir así, ramas y árboles que no tienen mucha amplitud. Si acaso es algo así, ¿verdad, hermano? Así. Sobre todo las que tengo están así. Y empiezan a crecer, pero se empiezan a enredar, ¿verdad? Buscan a dónde agarrarse. Y empiezan a crecer y a extender sus ramas. Y ahí es donde empiezan a ver, ¿qué, hermanos? Las uvas. Pero lo que quiero yo decirte que antes de que haya esa uva, esa rama, esa vid, produce esto, que es una ¿qué? Una flor. Y dice la Biblia que florecerá como la vid, una flor hermosísima, hermano. Y también las he llegado a ver. Y dice uno, ¿cómo de esto verde? O ¿cómo de esta vid que está? Las vides van así, hermano, como que están como torcidas, yo digo, están así, ¿viste cómo va su árbol? Pero crece y se agarra y empieza a sacar las uvas. Y hermanos, pero antes de eso, saca una flor. Eso nos habla, hermanos, de que nosotros debemos de producir, debemos de crecer, debemos de, ¿verdad?, de hacer otros discípulos. Pero esta ilustración me gusta mucho, hermanos, y esta foto que está aquí, dicen que esta foto es del Líbano, la bajé de Google, pero vean, olor como de vino del Líbano. El Líbano aquí se refiere al país, ¿vale? Allá que está al norte de Israel. Pero en el Líbano, hermanos, hay grandes montañas, hay grandes árboles, pero también el Líbano es conocido por sus vides y por su vino. Estamos hablando de las épocas antes de Jesús, ¿ok? Tal vez hoy digan, no, hoy, no sé, mi país o mi otro país produce el mejor vino del mundo, ok, pero estamos hablando de años, siglos antes de lo que hoy tenemos, ¿ok? Es como, había una época que nada más, por decir casi nada más Colombia producía el mejor café, pero hoy en día ya hay buen café en España, en Honduras, en México, en muchos otros países, porque han aprendido, ¿verdad? Y se han traído esas técnicas y lo han puesto también. Pero lo que quiero decirte es que el olor de este vino del Líbano era un olor muy peculiar y muy agradable. Tú has entrado a un lugar donde le haces, ay, aquí huele bien rico, ¿no? Y estás afuera entre los árboles, o entre las vides, o en este caso, entre el vino, el fruto de la vid.
Hermanos, no hay uno de los mejores olores que el olor de la fruta de la vid, en este caso del vino, recién mayugado, aplastado, que da eso. Y hermanos, eso nos habla también de ese esfuerzo, de ese trabajo que produce ese olor fragante al Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos así, que seamos como ese olor, que la gente pueda decir: huele rico, ¿verdad? Quiero ir ahí donde tú estás. ¿De dónde compraste ese recibo? ¿De dónde compraste este perfume? Y entonces, terminando con esta idea en el libro de Oseas, vamos a abrir ahora en Juan capítulo 15. Ve conmigo a Juan capítulo 15 y vamos ahora a hablar de lo siguiente: llevar fruto. ¿Qué entonces significa? Lo que acabamos de ver es la multiplicación, cómo tenemos que expandirnos, cómo tenemos que ser otros discípulos, con la ilustración, ¿verdad?, de Oseas 14, ¿sí, hermano? Del 5 al 8. Pero ahora quiero hablar también, porque acabo de decir, que como una de las metas del discípulo debe de ser llevar fruto. Pero no nada más fruto, llevar mucho fruto. ¿No es cierto que nos gusta tener mucho, hermanos? Seamos sinceros. A veces dicen: no, hermano, yo con poquito. No, hermanos, a todos nos gustaría tener mucho. Claro, nos conformamos tal vez con lo que tenemos o le damos gracias a Dios, pero siempre quisiéramos tener mucho. Y no es pecado tener mucho, sobre todo mucho del Señor, sobre todo mucho de la Biblia, mucho, ¿sí me entiendes?, esas cosas. Pero ahora vamos a ver, ¿qué es llevar fruto, hermano? ¿Qué entiendes tú por llevar fruto? Significa ser productivo y hacer algo más de lo que se te pide. Eso es llevar fruto. Muchas veces, hermanos, nosotros esperamos que un árbol nos dé ciertos frutos, ¿no? Pero no es cierto que a veces ese árbol nos da más de lo que le pedimos. Muchas veces sí, hermanos. Y es lo que espera el Señor de nosotros. Que la gente, como decía nuestro hermano, mira, estamos en el mismo canal, que la gente vea a Jesús en mí. Eso es llevar fruto. Que personas, vengan a conocer a Jesús por mi vida. Y aquí está la cita de la que tú hablabas. En Hechos 11, vamos a leerlo rápidamente antes de ir a Juan 14. Voy a leerlo yo. En Hechos capítulo 11, versículo del 19 al 21 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, esto es allá en Hechos 8, dice aquí en Hechos 11, 19, por causa de la persecución con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Escuchen esto, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Imagínense si le hubieran hablado a todos. Ahora ven el 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. O sea que no todos, gloria a Dios, hermanos, por aquellos que no fueron elitistas o que no solamente pensaron en los judíos, sino pensaron en todos, porque el evangelio es para todos. Estoy leyendo Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos que en Chipre y en Cirene, los cuales también dice, entraron a Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, a veces nosotros, como extranjeros en este país, nos da como penilla hablarle a lo mejor a un español. Y decimos: no, yo le voy a hablar a puro mexicano. No, también compártele a los españoles. Pero no seamos elitistas, digamos, nada más le voy a hablar a los franceses y a nadie más. No, nuestra misión es hablar de quiénes, a todas las etnias, a todas las nacionalidades. Y vean lo que pasó como resultado de hacer la gran comisión, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo te hago una pregunta. En este Hechos 11, del 19 al 21, ¿la Biblia dice que eran pastores? No. ¿La Biblia dice que eran misioneros que habían estado en un seminario 7 años y luego los enviaron? No.
La Biblia dice que eran hermanos muy entregados en su iglesia y muy fieles. No. La Biblia simplemente dice que aquellos que fueron esparcidos por la persecución hicieron discípulos y como resultado hubo gente que creyó. ¿Qué significa? Que si tú, hermano, no quieres hacer discípulos ahora que las cosas están más o menos, el día de mañana a lo mejor Dios te va a dar un empujoncito para que tú entiendas que hay que hacer discípulos a otras personas. No te quedes con el Evangelio, ve y cuenta a tus amigos. Miren, hermanos, aquí hoy, si quitamos a nuestros visitantes, que sabemos que vienen por algo, una misión específica, ¿verdad? Hermano John y su amigo, somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con la hermana, ¿no? Y con el niño 14. Si esos 14 o 15 que hoy estamos aquí, de esta congregación, trajéramos a uno o a dos, ¿cuántos fuéramos ya? 30 o 45. ¿Pero qué pensamos? No, hermano, pero es que como que, hermano, un árbol de naranjas produce naranjas. Un árbol de duraznos, por aquí le dicen, ¿cómo melocotón, va a producir melocotones. Un cristiano, hijo de Dios, discípulo de Cristo, ¿qué va a hacer? Multiplicarse y producir otros discípulos. Y por eso quiero que vean esta foto. ¿No te impacta esta foto, hermano? ¿Sabes qué es lo que quiero que visualices? ¿Cuánto fruto hay aquí? Diría hermano Ronnie, madre mía, mire cuánto fruto hay. Si yo cuidara mis vidas que tengo atrás, hermano Michael, a veces las tuviera. Pero como no hay cuidado, pues nada más cosas, ramas y se pone verde, pero no hay fruto. Hay que echarle agua y hay que echarle productos, ¿no? Para que nutrientes, para que también esté bien. Pero aquí vemos a esta mujer recogiendo, pero véanle la cara, cómo está triste la mujer, ¿verdad? Está enojada, ¿no? ¿Sí le alcanzan a ver la cara? ¿Sí o no, hermanos? Yo se la veo desde aquí, está feliz, está así, contenta, porque está llena su vida ¿de qué? De fruto. Yo estoy segurísimo que si tú tuvieras una vida así en tu casa, estuvieras también contento. ¿Cómo estaría nuestro Padre Celestial si viera tu vida produciendo otros discípulos? Va de nuevo la pregunta. No es cómo piensa el pastor, los hermanos de mi iglesia, no. ¿Cómo vería Jesucristo, Dios Padre, en ti que tú tuvieras fruto así? Para la honra y gloria de Dios. Para que el Señor sea levantado y glorificado. Y ve, entonces concluimos a esto: llevar o dar fruto. Vamos a Juan 15 ahora sí, y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, nota esa frase, en mí se repite mucho, en mí no lleva fruto lo quitará, y todo lo que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiero que observen lo que subrayé en amarillo y también lo que puse en letras negritas. Primero, no llevas nada, llevas fruto, llevas más fruto, y al final llevas ¿qué? Mucho fruto. Ya te he hablado de esto, pero entonces ahora lo que quiero que veas es el crecimiento, ¿verdad? La multiplicación. Y que yo puedo entender que si tienes poco tiempo, estás en el proceso de llevar fruto, pero a lo mejor ya debemos llevar más fruto, o a lo mejor ya deberíamos de llevar mucho fruto, pero a veces nos estancamos porque no dejamos que el Señor nos limpie. Por eso, hermanos, quiero poner esta foto y decirte qué hermoso esto, ¿no? Hasta se me antoja agarrarme a comer. El final objetivo que Cristo quiere en ti está en el versículo 8, 15-8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿De quién eres tu discípulo? ¿Cómo se llama esta serie? Discípulo de Jesús.
¿De quiénes somos discípulos? ¿De quién? De Jesús. Pero a veces pensamos que somos discípulos del hombre y no es así. A quien tenemos que agradar y a quien tenemos que nos está viendo todos los días es el Señor. Hermanos, en Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿En qué es glorificado, hermanos? En que llevéis mucho fruto. ¿Quién es el que quiere que lleven mucho fruto? ¿El pastor? Cristo Jesús. Hermano, dice la Biblia, por ejemplo, a las iglesias de Colosas y de Filipenses, para que os améis más y más, dice, para que vuestro amor abunde en vosotros. Dios siempre quiere que las cosas espirituales sean en abundancia. ¿Cómo nos bendice Dios? Siempre en abundancia. Estoy leyendo cuando Israel salió del pueblo salió de Egipto, y cuando pedían carne, hasta por las narices y por los oídos les salía la carne. Porque cuando Dios daba ¿en qué? En abundancia. Dios nunca te va a dar algo poco, Dios siempre te da mucho, porque Él espera mucho de nosotros. Y la Biblia dice, para que llevéis mucho fruto y seáis así, mis, ¿qué? Discípulos. Entonces, hermano, aquí concluimos algo. Si yo no estoy haciendo discípulos, algo anda mal en mí. Algo tengo que cambiar, ¿no crees? O algo tengo que dejar que Cristo haga en mí. Puedo decir, no conclusión de la predicación, pero de este punto, que hermanos, dice la Biblia, separados de mí, dice así en el versículo 5, nada podéis hacer. Hermano, por eso te dije la frase en mí, grábatela bien, en mí, permanece en mí. Esa conexión que deberíamos de tener. ¿Nos gusta ver este fruto, hermanos? ¿Sí o no? ¿Nos gusta ver estas uvas? ¿Nos gusta ver nuestra iglesia llena de gente? ¿Sí o no? ¿Qué necesitamos hacer? Esta es una vid, pero es una vid como seca, sin fruto. Yo te hago el reto esta mañana, esta tarde. ¿Tú quieres ser una vida así? ¿Esto se ve bonito? No, ¿verdad? Se ve hasta tenebroso, ¿no? Se ve mal, no hay fruto. ¿Queremos terminar así sin fruto? ¿Queremos llegar así a la presencia de Dios? ¿Qué le voy a presentar a Dios? Nunca le hablé a nadie de Cristo, nunca hice un discípulo. El único que sabe lo que tú has hecho es el de arriba, ni yo lo sé, solamente Dios sabe. Porque, por ejemplo, varios de ustedes vienen de haber vivido en su país, de natal, varios años allá conocieron y a lo mejor allá hicieron muchos discípulos. Y aquí como que dicen, no, es que España, pues aquí también hay que ser discípulos, donde quiera que estés. Y mira, quiero llevarte a esta pregunta para que analices, y ahora sí estamos cerca de la conclusión. ¿Cómo puedo llevar mucho fruto en Jesús? Yo sé cómo traer mucha gente a la iglesia, pero no va a ser en Jesús. Va a ser en darles de comer, en darles dinero, en esto, en aquello. ¿Pero eso sería crecimiento en Jesús? No. Hay iglesias en el mundo que engañan o que dicen, mira, ven a Cristo Jesús y tus problemas se van a acabar. Eso es una gran mentira. Eso no enseña la Biblia. O también hay iglesias que dicen, vamos a invitar a gente y la gente que venga le vamos a regalar un mercado de 3 bolsas de Mercadona. Vamos a hacerlo una vez y vas a ver si este lugar no se llena. ¿Sí o no? Conozco una iglesia de un amigo que está en Javia, están regalando, bueno, ¿cómo dicen aquí? Aquí no decimos, bueno, ustedes no dicen despensa, dicen mercado, ¿no? O dicen, ¿cómo dicen cuando van a comprar la compra, la comida, gracias, hijo, la compra? Y se les da la compra a muchas familias necesitadas y se les dan 2, 3 bolsas. Ya los hermanos tuvieron que hacer hasta citas porque todos los días se le llena de gente, porque hay mucha gente que quiere comida, o a veces no necesariamente está necesitada, pero sí hay gente que tiene necesidad. Pero hermanos, como 7 u 8 tiendas le regalan comida a esta iglesia la recopila
y en la noche la regala. Y lo que hace es tener una oportunidad para hablar de Cristo Jesús. Pero créeme que yo estuve uno de los primeros días que empezaron a hacer eso, y esa iglesia tenía más de 100 personas. Claro, ellos no lo estaban haciendo por eso, ¿verdad? Pero la gente empieza a venir. Si tú regalas, la gente va a venir. Pero ¿sabes una cosa? Yo sé que nosotros necesitamos a esa gente comunicarles que Cristo les ama, y comunicarles y hablarles de este hermoso fruto que es a raíz de que Cristo está en ti. Entonces, ¿cómo podemos llevar fruto? Tengo 3 puntos que están aquí. Número 1, y utilicé ese gerundio estando. Si nosotros estamos, está bien la idea de estar activos continuamente, estando, ¿qué, hermanos? Conectados a la vid. Si tú estás conectado a la vid, vas a dar fruto. ¿Ok? Número 2, estando permaneciendo en la vid. No solamente es estar conectado, sino permanecer. Y nos da la idea de querer hacerlo y estar ahí para crecer. Y número 3, estando en ¿qué? En comunión con la vid, como vimos hace rato, ¿verdad? Qué triste sería un matrimonio donde no puedes ni hablarle a tu esposa y todo el día están peleados o todo el día no se habla. Qué aburrido o amargoso sería vivir así, ¿sí o no? Pero qué bonito es ver esa comunión con Cristo Jesús, con la vid verdadera que es esta. Esto es el trono, ¿verdad, hermanos? ¿Esto qué representa? ¿Quién es? ¿Quién es el vástago? ¿Nadie sabe quién es el vástago? Jesucristo. Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y Dios quiere que salga este fruto hermoso. Pero para que este fruto hermoso salga, esa es la meta, ¿no? Ver uvas, ver gente venir a Cristo. ¿Cuál es el resultado? Después de que tú te conectas a la vid, permaneces en la vid, convives con la vid, entonces naturalmente y automáticamente, si me permites decir, van a salir ¿qué? Las uvas. Yo digo así en mis palabras, como me quieras llamar, ¿verdad? Mexicanas o como Daniel Estrada, yo digo, wow. Yo he visto esas vidas que tengo atrás que están así como parecieran como las que te enseñé, así, y después las he visto también así, con fruto, y digo, yo no hice nada, ¿qué pasó? Porque cuando una vid ha tenido agua, ha tenido sol, ha tenido cuidado y crece, sale el fruto porque sale. No sé si me explico, hermanos. Nosotros no nos quedamos toda la noche así, cuidando la vid y ver, ay, que crezca la vid. Nosotros hacemos nuestra labor y dejamos que el Señor, el Creador, haga lo que tiene que hacer. ¿Sí o no, hermanos? Pero sería más eficiente si cada uno de ustedes, y contándome a mí también primeramente, estamos haciendo y trayendo discípulos a los pies de Cristo Jesús. Porque entonces sería lo de la multiplicación, ¿verdad? Ya no serían 2 o 3 hermanos trayendo, sino seríamos 10 o 15 trayendo, y esto se multiplicaría como en Hechos lo vimos. Hermanos, espero que te haya quedado claro que llevar mucho fruto en Jesús solamente se va a hacer cuando tú estés conectado. Ya no voy a decir horas, ¿cuántos minutos pasas con Jesús? ¿Cuánto tiempo anhelas estar con Jesús? Número 2, permaneciendo. Hay que ser constantes. No, hermanos, Dios quiere la constancia. Dios quiere que sea permanente. No solamente cuando me va bien o cuando tengo vacaciones o cuando no. Tiene que ser constantemente permaneciendo en Él. Y número 3, estando en comunión, en algo íntimo, en algo devocional todos los días con Él,
en algo que solamente Él y yo sabemos, en algo que es bien hermoso. Así que, hermanos, esto nos lleva a la conclusión de que Cristo quiere que seamos moldeados como y por Él, y Cristo quiere que nos multipliquemos más y más y más. Y hermanos, Pablo decía: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Ese extendiéndome nos habla de esa humildad, de que él reconocía que no había llegado, que quería llegar y que tenía que extenderse, tenía que esforzarse. A ser discípulos no se hace de la noche a la mañana. Ser discípulo de Cristo, también lo hemos dicho, hermanos, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero, hermano, yo te invito a que pensemos como ¿quién? Como Pablo, que nos extendamos olvidándolo de atrás y vayamos hacia adelante. ¿Por qué diría Pablo olvidando lo que está ahí? Porque muchas veces, hermanos, no crecemos porque traemos a la memoria nuestros pecados pasados. Porque estamos pensando en que no se puede, estamos pensando es que si voy, el diablo, no es que si, y no estamos viendo a la cruz, no estamos viendo el fruto que se puede obtener. Hermanos, si hace 12 años yo o alguien me hubiera dicho: Daniel, te vas de misionero, pero en 12 años vas a tener 5 personas o 15 o 10, tal vez yo hubiera dicho: no voy. Pero, hermanos, cada uno de nosotros debemos de pensar en lo siguiente: en serle fiel a Dios. Una vez tuve una llamada muy sorpresiva de un misionero que estuvo en Rusia y me sentí con un gran honor. Este misionero me habló por teléfono y me dijo: hola, hermano Daniel. Yo me sorprendí, le dije: ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo está? La verdad es una grata sorpresa. Me dice: hermano, yo sé que tú estás en España, y me dice: yo estoy orando por ti, hermano. Él estuvo en Rusia, no me lo dijo, pero yo sabía que estuvo varios años en Rusia como misionero. Y Rusia es un campo muy duro. Y me dijo: solamente te hablé para animarte y para decirte lo siguiente: permanece fiel, sé fiel a Dios, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Dios quiere que nosotros permanezcamos y que continuemos en la vida. Pablo había alcanzado grandes cosas, había abierto muchas iglesias, su ministerio apostólico se había desarrollado por muchos lugares. Sin embargo, él sentía que aún no había logrado mucho. Imagínense nosotros. Si Pablo, ¿sabes quién fue Pablo, no? Se sentía así, imagínate. Es importante mantenernos en humildad, sin importar los logros y metas que logremos o alcancemos. A veces, a lo mejor pastores, misioneros o mismas ovejas decimos: yo soy una gran oveja, un gran pastor, porque he hecho esto y he hecho aquello, y yo. Eso es arrogancia, ¿verdad? Permita a Dios que cada uno de nosotros seamos usados. Es importante tener una santa, dice aquí, insatisfacción. ¿Qué significa eso? No estar satisfechos con lo que ya hemos obtenido, sino siempre ir por más. Ir por más. ¿Sabe lo que le digo? Y dice este comentario: porque mucho que logremos, queda mucho más por lograr. Hemos logrado algo, gloria a Dios, pero no somos nosotros, es Dios. Pero ¿no crees tú que Dios puede lograr que haya más iglesias en España? ¿No crees tú que Dios puede lograr que tú crezcas y el día de mañana ya no solamente sea el hermano Daniel predicando aquí, a lo mejor, como lo he dicho, Michael, Marco o Carlos, ¿verdad? O los hermanos se levanten y también se preparen y prediquen? Y termino. El carácter correcto es lo que nos lleva a lograr las metas correctas. Que Cristo, y eso fue una de las primeras metas, que seamos como Cristo. Que Cristo cree en mí
esa creación, ese carácter que necesito para poder ser ese verdadero discípulo de Cristo Jesús. Espero, oro, que cada uno de nosotros hoy lo veamos con estos 3 pensamientos. Número 1, llevar mucho fruto. Número 2, moldeados por Cristo Jesús. Y número 3, manteniéndonos humildes en su carácter, en su amor, sabiendo que Él va a dar esa multiplicación automática si yo soy humilde como Él fue humilde. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra y que cada uno de nosotros propongamos en nuestro corazón alcanzar estas metas. Perdóname, Señor, que tu Santo Espíritu esté hablando en nuestros corazones y vaya cambiando, y que cada uno de nosotros tengamos ese carácter correcto para tener esos frutos correctos, y que tú amplíes y multipliques y bendigas esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén.